de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Nos acompaña a esta hora el señor ministro de Justicia, Néstor Osuna. Ministro, un gusto tenerlo en 6 AM. Buenos días para usted. Muy buenos días, Gustavo, para usted y toda la audiencia. Pues mire, ministro, lo curioso que usted ayer públicamente calificó este proyecto como una oferta generosa y curiosamente estuvo de acuerdo el país, pero precisamente el estar de acuerdo en que es muy generosa parece ser el problema. ¿Será que se nos fue la mano y es demasiado generosa? Mire, Gustavo, primero, permítame un pequeño contexto. Ojalá no hubiera sido necesario presentar un proyecto de ley como estos, así como ojalá no hubiera sido necesario presentar un proyecto de ley como el de Justicia y Paz de hace 20 años, o como el régimen jurídico de la entrega de Pablo Escobar hace 30. Pero las circunstancias de la criminalidad del país, acompañadas al anhelo de paz, de poder vivir tranquilamente, son lo que motivaron al menos a este gobierno a presentar ese proyecto de ley que ciertamente propone un tratamiento penal benigno que para mí, yo sé que para muchos colombianos es como tragarse un sapo, pero eso está en el contexto de una posibilidad de paz total, una paz que ya lo sabemos, no solamente es con los grupos armados rebeldes, con los que se hacen negociaciones de paz, y el mejor ejemplo pues el de las FARC del año 16-17, y los que se están adelantando actualmente con el ELN, sino que también esas estructuras criminales que realmente son el combustible del conflicto armado, pues también tenemos que hacer todos los esfuerzos por poder dejar atrás esa situación tan violenta. En ese marco es que se inscribe este proyecto, que ciertamente le hace una oferta, a mi modo de ver las cosas también, suficientemente generoso a estas estructuras armadas con la finalidad de poder vivir en paz. Señor ministro, me pareció entenderle ayer al fiscal general que ese sapo no le cabe a él en la boca y que hay una molestia por no haberse recogido un número importante de las observaciones que él había hecho en lo concreto, y lo que quizás ha generado más molestia es que dice que en lo relativo al concierto para delinquir, desde su punto de vista, con este proyecto, las personas que cometieron delitos como concierto para delinquir agravado pueden ser beneficiadas de un principio de oportunidad que es muy amplio y salir inmediatamente de las cárceles. Sí, mire, tengo que decirle una cosa, el fiscal general había hecho 9 observaciones al proyecto de ley, las hizo ante la opinión pública, ante los partidos políticos, y también en el escenario que es útil para eso, que era en ese momento el Consejo Superior de Política Criminal. Y sobre ese particular, específicamente, quisiera leerle la observación que él hizo, tanto en la comunicación pública como en la del Consejo de Política Criminal. Dice así él textualmente: el artículo sobre el principio de oportunidad no es clara qué causal aplicaría del artículo 324 de la ley tal, o si se requiere la creación de una nueva causal. Se llama la atención de la imposibilidad de aplicar el principio del delito de concierto para delinquir en casos de violaciones graves contra los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. ¿Qué pusimos en la ley? No podrán acceder al principio de oportunidad quienes, tratándose el delito de concierto para delinquir agravado, hayan participado en hechos constitutivos de graves infracciones a los derechos humanos, derechos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio. Entonces, yo la verdad no puedo compartir esa apreciación que él ha hecho de que no se recogió esa observación suya. Se recogió textualmente, tal y como él la hizo en el Consejo de Política Criminal, así quedó incluida, es el parágrafo segundo del artículo 16 de la ley. Entonces, pues probablemente sea una nueva observación, pero no es una, que el proyecto de ley sea parte de alguna de las observaciones que él hizo en esa materia. Entonces, sí, ministro, pero entiendo que otra de las críticas, o más que críticas, solicitudes que están haciendo tanto el fiscal como la procuradora, es que reconsideren la posibilidad del mensaje de urgencia para que este proyecto, que todos consideren que es muy importante, se pueda discutir con un poco más de calma y no con tanta premura. ¿Eso está sobre la mesa o tiene que ser con mensaje de urgencia, pase lo que pase? El gobierno nacional ha decidido presentarle mensaje de urgencia, y el mensaje de urgencia no evita la deliberación. La propia Corte Constitucional lo ha dicho muchas veces, el mensaje de urgencia no es un obstáculo
a la suficiente deliberación. El mensaje de urgencia lo que permite efectivamente es unos términos más abreviados porque nos mitiga los tiempos muertos, si me permite la expresión, que hay entre unos debates y otros, no por la deliberación. Entonces es por eso que el gobierno ha presentado el mensaje de urgencia. Quiero decir, es frecuente, no sé del Procuraduría o Fiscalía, pero es frecuente que los partidos de oposición solicitan que se retire el mensaje de urgencia. Eso forma parte de la lógica parlamentaria, de la dinámica parlamentaria usual. Yo no me extrañaría por eso. Y por supuesto que el gobierno va evaluando las distintas posturas y posiciones, pero el proyecto se presenta en su origen con mensaje de urgencia. Señor ministro de Justicia, se había hablado de que el tope para el dinero del que podrían beneficiarse estas personas que se acojan eran 5.000 salarios mínimos. Lo subieron, dice el señor fiscal, a 10.000, es decir, 10.000 millones de pesos, más o menos 11.000 millones, y según los cálculos que él hace. Lo que él concluye es que 2.8 millones de dólares le van a quedar en el bolsillo a estas personas por meterse en el asunto de la paz total. ¿Esos son los cálculos? ¿Son ciertos? Sí, mire, el proyecto inicial no tenía topes. Decía, a los que entreguen voluntariamente los bienes, se les reconoce el 6% de su valor. La ley de extinción de dominio actualmente vigente contiene esa disposición y tiene un tope de 2.500 salarios mínimos. Precisamente, fruto de una observación del fiscal de que debería incluirse un tope. Recuerdo haberlo conversado personalmente con él y haber dicho, mire, puede ser el de la ley u otro, pero pongamos un tope. Estuvimos analizando. Por supuesto, 2.500 salarios mínimos son alrededor de 3.000 millones de pesos. Una fortuna que la mayor parte de los colombianos no hemos visto. Pero para que la ley, para que realmente eso sea un estímulo para entregar los bienes, habida cuenta de las dimensiones de esas fortunas mal habidas, consideramos, por solicitud del Alto Comisionado para la Paz, por deliberaciones internas en el gobierno, que ese tope debería aumentarse de tal manera que, si bien existe un tope, que sí, son 10.000 salarios mínimos, son eso, 12.000 millones de pesos mal contados, le sirva a estas personas de estímulo en el sentido de que se van a quedar con una cierta fortuna, pero van a entregar el 94% de la fortuna, que nos va a servir para reparar a las víctimas y también para otras labores de aclimatación de la paz. Entonces, pero ahí viene otro problema. Eso es así, eso es propio de la justicia premial, eso no es una cosa especialmente novedosa, y nuestra justicia admite esas bonificaciones. Ministro, pero le planteo que ahí viene otra inquietud que se ha tocado en las últimas horas, y es que hay mucha claridad de las sumas con las que quedarían estas personas, pero en la redacción del texto no queda muy claro lo que llega a las víctimas, la forma en que llega, la manera en que llega. Bueno, pues mire, probablemente eso también obedezca a una lectura del proyecto inicial y no del que radicamos ayer, porque le agregamos un capítulo entero sobre protección a las víctimas. Las víctimas van a poder intervenir en todas las fases de la investigación, del enjuiciamiento, de la condena, y se va a atender a la reparación integral. Todas, tanto la estructura como cada uno de sus miembros, van a tener que contribuir a la satisfacción, a la reparación de los derechos de las víctimas, especialmente víctimas menores de edad, especialmente mujeres que hayan sido víctimas. Entonces, el proyecto tiene un robusto capítulo nuevo adicional de casi 10 artículos específicamente dedicado a la protección de las víctimas, que creo que subsana esa observación original. Señor ministro, ¿es cierto que la Fiscalía tendría la obligación de entregar información sobre procesos al Alto Comisionado para la Paz? Pues mire, ese es otro comentario del fiscal general que me ha llamado la atención, porque esa norma, esa disposición sí estaba en el proyecto original de hace 20 días, sobre el que él hizo esas observaciones, y no incluyó ninguna observación al respecto. O sea, hace 20 días en que esa disposición estaba allí, no la advirtió o no le pareció inconveniente, y ahora resulta que le parece inconveniente. Le digo cuál es el sentido. Si hay unas conversaciones con una estructura criminal, estas personas están manifestando que tienen la intención de confesar sus delitos, entregar sus bienes, en fin.
pues parece lógico que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que es la que está conduciendo esas aproximaciones, tenga también la información que tiene el Estado colombiano sobre cuál es el prontuario de esos angelitos. Entonces, por eso está previsto que la Fiscalía General de la Nación le entregue, le comparta esa información al Alto Comisionado para la Paz. No es que el Alto Comisionado vaya a reemplazar la Fiscalía, no, es simplemente que le comparta la información. Pero en últimas, eso es una cosa que está en el proyecto de ley. El fiscal general pues puede intervenir en los debates parlamentarios y podrá manifestar si eso es inconveniente, cuáles son las razones de que esa información, de que la Oficina del Alto Comisionado conozca esa información sea inconveniente. Y por supuesto lo escucharemos. Pero le digo eso, me sorprendió esa declaración ayer porque en las 9 objeciones, observaciones que él había hecho y en lo que se manifestó en el Consejo de Política Criminal, nunca hubo una manifestación sobre ese asunto que ya estaba en el proyecto original. Sí. Ministro, ¿sabe usted que uno de los grandes debates en La Habana tenía que ver con la definición de lo que significaba privación de libertad? Porque eso puede tener como varias condiciones, en un centro carcelario o en una granja, como en algún momento se especuló, o en este proyecto en particular, para esas penas a las personas que acceden a esos principios de oportunidad, ¿se tendrán que cumplir dónde? En las cárceles del IMPEC que actualmente existen, y en eso el proyecto es absolutamente claro, ¿no? Privación de libertad en establecimientos carcelarios ordinarios, ¿no? En una de las 127 cárceles que tiene el país. Ministro, la procuradora sí dice de frente y abiertamente que el proyecto no es que, como dice el fiscal, tenga pocas claridades en materia de la reparación de las víctimas. Ella dice que afecta directamente a las víctimas y que además no encuentra en la exposición de motivos del proyecto la suficiente solidez para pensar de otra manera. Sí, tengo la impresión, puedo en eso estar equivocada, pero que la procuradora basó sus declaraciones de ayer en el proyecto inicial, porque eso fue lo que la Procuraduría manifestó en el Consejo de Política Criminal, y precisamente fruto de esas observaciones y otras más fue que se incluyó un capítulo de víctimas, se rehizo la exposición de motivos, además es un proyecto largo, denso, con una exposición de motivos también larga de densa. Yo vi el momento en el que la Procuradora hizo sus declaraciones y quedé asombrado de la velocidad de lectura. Así que tengo la sospecha de que probablemente esté haciendo comentarios sobre la versión anterior y no sobre la versión que se radicó ayer. Señor ministro, ¿cómo van a confirmar que efectivamente las personas que entrarían a este proceso pertenecen a algún grupo delincuencial y no que son mafiosos netos que entraron para el acuerdo? Pues mire, ahí la ley prevé un mecanismo de verificación bastante robusto. Por una parte está la manifestación de estas personas, la entrega de sus listados, y luego una verificación con la Dirección Nacional de Inteligencia, la Dirección de Inteligencia de la Policía, con Interpol, con sistemas internacionales de verificación de información. También el sentido de que la Fiscalía comparta la información tiene también el sentido de verificar que efectivamente esas personas tengan en su patrón criminal pues delitos que permitan corroborar que sí pertenecen a esa estructura armada. Entonces, se tienen todos esos patrones de verificación para evitar los colados, que yo sé que es un problema, un asunto que requiere la mayor atención, como ha ocurrido también en procesos anteriores. Precisamente el proyecto anterior, el proyecto original, tenía una doble verificación, esa primero, y después otra verificación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esa fue precisamente una de las observaciones del fiscal. Él consideró que la Fiscalía no tenía por qué volver a verificar, que no tenía, digamos, un acceso a unos sistemas de información distintos a los que ya se mencionaban que estarán a cargo de la Oficina del Alto Comisionado de la Paz, y por eso suprimimos esa segunda revisión a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Pero con esa verificación y con un comité interinstitucional que se crea ahí para verificar, el comité que estará la Registraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, todos estos organismos de inteligencia, pues creemos que estamos tomando todas las salvaguardas para que no haya colados. Ministro, ¿y cómo van a comprobar los dineros de esta gente, el patrimonio? ¿Cómo se va a estar seguro uno que no están diciendo mentiras y que están ocultando mucho? Estos son narcotraficantes, ministro, plata es lo que tienen. Pues mire, hay sistemas de inteligencia, sistemas de interdicción, acudir a sistemas internacionales de seguimiento de bienes,
tener nuestras autoridades aún más preparadas de lo que ya están, que lo están, en detección de lavado de activos. Tenemos, digamos, unas previsiones que por supuesto no aparecen en el texto de la ley, pero que sí existen para detectar que efectivamente estén entregando todos sus bienes. Y lo otro, la consecuencia, que si no entregan todos los bienes, pues pierden esos beneficios, pierden a mi modo de ver, la generosa oferta que les hace esta ley. Ministro, ¿la reparación será por persona o será de una forma comunitaria, de una forma colectiva, para ser más precisos? Están previstas los dos mecanismos, reparación individual a cada una de las víctimas y también reparaciones colectivas cuando las víctimas hayan sido un grupo, una etnia, los pobladores de un municipio. Las dos cosas, tanto la individual como la colectiva. ¿Y estas personas, estos delincuentes, van a tener contacto con las víctimas en alguna especie de proceso de reparación, no digo económico, sino de actividad, de trabajo con ellas? Pues mire, eso tiene que decidirse caso por caso. Sí está previsto que para la reparación económica no se necesita tener contacto, ¿no? Pero después de los 6 a 8 años de cárcel, están previstos 4 años de actividades de reparación en régimen de libertad condicional. Esas actividades de reparación podrían ser, digamos, con alguna cercanía con las víctimas, pero eso tiene que ser especialmente vigilado por el Estado, especialmente bien pensado. Habría que ver. Eso, en el derecho comparado, pues pueden ser las experiencias más exitosas de reparación, cuando la víctima y el victimario se reencuentran ya sin miedo del uno y del otro, porque el Estado está de por medio garantizando derechos. Pero no siempre funciona. Hay que tener grandes previsiones y cuidados para ver en qué casos sí y en qué casos es preferible tener alejados a los victimarios de las víctimas. Y el componente de verdad, ministro, porque detrás de todos estos grupos delincuentes hay un montón, ¿no? Tanto de rutas de información de narcóticos que le interesa a todo el mundo, como pues tumbas, historias de desplazamiento, de niños que fueron reclutados. Todo ese capítulo de verdad, ¿dónde está? Sí. Está también incluido allí uno de los compromisos que tienen que asumir estas estructuras es entregar toda la información sobre personas que hayan desaparecido, digamos, tanto devolverlas si están vivas o señalar pues el lugar en el que están y contar la verdad de lo que ocurrió, entregar a todos los secuestrados, entregar a todos los menores de edad que tengan y de no cumplirse con esas condiciones pues pierden los beneficios, quedan desinscritos, si me permite la palabra, del programa. Entonces, digamos, todas esas previsiones están allí en la ley. ¿Y quién confirma que eso se cumpla? ¿Qué entidad? Tanto en un primer momento la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y después el Poder Judicial. Los jueces cuando pongan las sentencias, pues verifican el cumplimiento de esas sentencias y en la ejecución de las sentencias también. O sea, ellos, tanto el gobierno inicialmente como el Poder Judicial después en el juzgamiento, en la pena y en la ejecución de la pena. Señor ministro, pues se viene un debate profundo que me parece que es muy válido darlo en el Congreso. Ojalá, a pesar del llamado de urgencia, con todo el detalle, con toda la tranquilidad y ponderación para que los colombianos queden satisfechos con este proceso. Solo una cosa final, ministro, y yo creo que usted lo sabe mejor que yo y está muy preparado, y es que algunos sectores de oposición van a afirmar de frente, sin ambajes, que quien vote por estos beneficios para los delincuentes está votando para favorecer a los narcotraficantes, y eso podría tener un efecto con gobiernos amigos como el de Estados Unidos. ¿Está el gobierno plenamente consciente de eso? Mire, lo que pasa es que yo creo que en el Congreso de la República hay una información más detallada, más clara y mejor que la de una simple voz altisonante. Entonces, pues, evidentemente esto se trata de un proyecto como lo fue el de Justicia y Paz. No digo que sea igual, pero digamos es un experimento que ya ha hecho el país, como fue el mismo proceso de paz con las FARC, aunque esto es con estructuras criminales y no con grupos rebeldes. Entonces, digamos que esas voces altisonantes yo creo que tienen su propia dimensión, pero el debate parlamentario es mucho más serio y ese es el compromiso del gobierno, adelantar ese debate con todo rigor, con pulcritud, con transparencia,
pero con la información cierta, no a partir de unos prejuicios y unos gritos que no aportan mayor cosa al debate. Señor ministro, muchísimas gracias, muy amable. Que esté muy bien, buen día.